Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de abril de 2019 y esto es La Contracrónica. A solo 4 días de las elecciones, Ciudadanos dio ayer un golpe de efecto, un golpe en la mesa, o mejor dicho, en el atril, porque esto se comunicó desde un atril en su sede en Madrid, y anunció el fichaje de Ángel Garrido, un histórico del PP que hasta hace solo 15 días más o menos era presidente de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, para el que no lo conozca, es el que sucedió a Cristina Cifuentes hace exactamente un año. Y cuando digo exactamente, es exactamente porque Cristina Cifuentes se fue, si mal no recuerdo, el día 25 de abril de 2018. Bien, Ángel Garrido no es el primero que abandona la nave popular, quiero decir, aunque sí es el primero que se va teniendo hueco en las listas del Partido Popular, concretamente en las listas europeas. Hace unos días, no sé si fue el día 11, estamos a 26, es decir, hace 15 días también, se anunció formalmente que Ángel Garrido figuraba en el puesto número 4 en la lista del Partido Popular para el Parlamento Europeo. En fin, un acomodo tranquilo y bien pagado, pero que quizá le sabía poco. Esto es una posibilidad, hay otras muchas. Ayer se especulaba con las distintas opciones que ha estado barajando Garrido en los últimos tiempos y que los últimos días, ni siquiera tiempos, y que han desembocado en su salida del partido de esta manera, con un golpe bastante bajo, todo hay que decirlo, y anunciándolo a solo 4 días de las elecciones. Bien, si esto de Garrido fuese una excepción, pues estas cosas que suceden de vez en cuando en las campañas electorales, que lo mismo que suceden, crean mucho escándalo durante unas horas y a las pocas horas se han vuelto a olvidar, pues si fuese una excepción no pasaría nada, pero es que no es una excepción. De un tiempo a esta parte es de hecho la norma. Son ya varios los que se han fugado del Partido Popular a Ciudadanos o a Vox. En definitiva, que el PP de Casado, aún verde y con serios problemas de identidad, se lo juega todo a una carta este domingo y no está en la mejor de las formas. Ayer por la mañana Ángel Garrido, todavía candidato del PP, ayer por la mañana todavía era candidato del PP para las europeas, tenía un acto electoral en Madrid. Un acto de la campaña, no sé exactamente cuál, pero le estaba convocado un acto como prácticamente todos los políticos en Madrid y en el resto de España, porque que no les da el tiempo de la cantidad de mítines y actos de todo tipo que tienen que estar presentes. Total, tampoco es que trabajen mucho el resto de la legislatura, así que es bueno que ahora vayan de aquí para allá y que vayan pegados literalmente al reloj. Esto además me consta que les gusta, especialmente cuando esperan buenos resultados. No es ni mucho menos el caso del Partido Popular, que los tienen, y perdonad por la expresión, de corbata, todos, desde el primero hasta el último, porque no saben muy bien cómo le van a tratar las urnas. Pero bueno, el hecho, volviendo sobre el tema de Garrido ayer en Madrid, dijo que no podía ir, que se excusó porque se encontraba indispuesto por una enfermedad, y sus compañeros no le dieron mayor importancia. Estas cosas suceden, está haciendo muy mal tiempo en Madrid desde hace días y agarrarse un resfriado le puede suceder a cualquier hijo de vecino. Todo estaba perfecto hasta que incluso Pablo Casado creo que estaba en Sevilla preparando un acto electoral también, hasta que a la 1:30 de la tarde el mismo Garrido, en carne mortal, con traje y corbata oscuras, aparecía por la televisión anunciando que se cambiaba de partido, junto al líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que se llama Ignacio Aguado. Esto, evidentemente, no quiero ni pensar, les sentaría como una patada en sálvase a la parte. Fue la verdad la noticia y la noticia política del día, claramente, porque no se esperaba una cosa así, tan cerquita de las elecciones. No sabemos realmente cuándo lo decidió hacer, quizá es algo que le viene ya desde hace tiempo, desde que decidieron en el Partido Popular prescindir de él para las elecciones autonómicas, o lo ha hecho posteriormente, o lo hizo, como comentaban ayer algunos periódicos, este mismo lunes. Decidió que no estaba dispuesto a que le toreasen y irse del partido. Eso sí, esperó a que pasasen los 2 debates para no perjudicar a su antiguo partido, entiendo, aunque al final
le ha perjudicado muchísimo, sin que yo vea demasiado la ventaja que gana o lo que gana Ciudadanos con esto. Pero bueno, lo mismo hay por ahí garridistas, muchos en Madrid, que están deseando votarle a él personalmente, que posible, pues es posible. En fin, yo la verdad es que pocas veces he visto una puñalada escenificada tan en directo como esta de ayer. A mí me llamó la atención, si os sois sincero, no la vi en directo, la vi poco después porque me enteré por internet, pero me llamó mucho la atención. A ver, Garrido no era un descarte como Íñigo Enríquez de Luna, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, que tras quedar fuera de las listas municipales se pasó a Vox, creo que fue este lunes, esta misma semana. Se habló del tema y le recordaron que efectivamente se pasaba a Vox como se podía haber ido a Vax, porque realmente en el Partido Popular no tenía cabida, por lo tanto tenía que buscarse por ahí la vida como pudiese, cosa que evidentemente Enríquez de Luna pues ha hecho. No es el único que ha salido, han salido muchísimos más. Es decir, muchos políticos de la antigua época del PP con los que ya no se contaba y por lo tanto pues han tenido que buscarse por ahí en otros partidos. Pero en cambio con Garrido no sucedía esto. El partido contaba con Garrido, cierto que no para una empresa especialmente grande, iba de cuarto en las listas del Parlamento Europeo, pero en fin, es un lujo. Hoy por hoy, que en un partido te pongan número 4 en las listas, con partido como el Popular, quiero decir, número 4 en las listas para el Parlamento Europeo, porque es un puesto de salida, que se dice en política. Más habida cuenta de las cuchilladas que se han dado este año dentro del PP, primero para purgar de sorayistas el partido y después para conseguir salir en las listas en estos puestos de salida, que os decía, que por las esperanzas de voto que tienen, pues son muchos menos que en las elecciones de las anteriores europeas de 2014 y no digamos ya en las generales del año 2011. El hecho es que Garrido es como os he dicho antes, un histórico, lleva mucho tiempo en esto, no acaba de entrar al partido, no fue un fichaje de Cifuentes, ni siquiera de Esperanza Aguirre. Él lleva ya casi 30 años en el PP, se afilió, me pareció leer antes, en el año 1991, es decir, casi toda su vida política. Bueno, casi toda su vida política y casi toda su vida laboral. Trincó una concejalía en Pinto, que es una ciudad al sur de Madrid, a los 30 años, y así hasta el momento presente, y tiene 55. Es decir, prácticamente toda su vida laboral la ha dedicado a esto. Quizás supuso que le enviaban a Bruselas, al Parlamento Europeo, pues como pago a los servicios prestados para olvidarse de él. Yo creo que si supuso eso, supuso bien. Esa es la verdad, porque el Parlamento Europeo sirve exactamente para eso y para ninguna otra cosa más. Sirve para, lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no?, para enviar a morir allá a los elefantes. Es un cementerio de elefantes en los grandes partidos cuando a una persona que ha servido al partido durante mucho tiempo, incluso ocupando puestos de mucha responsabilidad, pues y quiere seguir en esto, pero no saben dónde colocarle y tampoco tiene enemigos que estén pidiendo su cabeza, pues lo envían a pasar unos cuantos años. Puede ser solo una legislatura, pueden ser unas cuantas, pero allí a ganar dinero, porque la verdad es que los eurodiputados ganan mucho más de lo que trabajan y entre lo que van, vienen. Bien, pues se pasan los 5 años y luego procurar salir otra vez. En eso consiste salir, que te pongan en la lista otra vez. En eso consiste la vida del eurodiputado. Es decir, el problema, pues que si tienes 55 años todavía eres un poco joven. Te faltan 10 para la jubilación oficial y a poco que quieras trabajar unos cuantos años más, pues 15 años. Es demasiado. Si tuviese 65 o 66 años, pues lo mismo hubiera agarrado sin problemas lo del Parlamento Europeo, pero es que no los tiene 55. Es decir, al año de estar en Bruselas ya nadie se acuerda de ti. A los 3 años no se acuerdan de ti ni en tu casa. Y a los 5 años pues tienes que arrastrarte como una babosa por la moqueta del despacho del secretario de organización del partido para que te incluyan de nuevo en la lista las siguientes elecciones al Parlamento, es decir, las siguientes elecciones europeas. En fin, el resultado final pues son de esta dinámica propia de la política europea. Son semovientes como Pilar del Castillo, una mujer por lo demás muy válida, pero que lleva hay 15 años, creo, que la mandaron allá por 2004, acababa de perder Aznar las elecciones y la enviaron allí y me pareció verla en la foto de presentación de la candidatura. Es decir, todavía sigue, no sé cómo pues hará ya su cuarta legislatura en Europa, haciendo cosas que a nadie le importan, ni siquiera a ella misma, porque las cosas que se hacen en el Parlamento Europeo no importan absolutamente a nadie. Para que el Parlamento Europeo dé una noticia digna de tal nombre,
pues tienen que estar invadiéndonos los marcianos, una cosa por el estilo. Eso o a ectoplasmas como Esteban González Pons, a quien mandaron a Bruselas pues hace poco, en el año 2014. Este acaba de entrar. Ese día que le mandaron puso una sonrisa y la sonrisa pues no se le ha borrado de la cara en 5 años. Vamos, que parece que la tiene cogida con pinzas, y allá donde le veáis en una fotografía, saliendo por televisión, etcétera, ahí está Esteban González Pons con su sonrisa y hablando de cosas que por supuesto no le interesan a él y tampoco le interesan absolutamente a nadie. Esto, os pongo 2 ejemplos, hay muchos más, y en todos los partidos por supuesto, es el sino de los diputados que mandan los partidos allí. Ojo, y he puesto 2 que llevan ya tiempo y que no se quieren retirar. Pero es que a muchos los retiran a la fuerza. Simplemente pierden el favor y automáticamente pasan a retiro. Pero vamos, como os decía antes, lo de Castillo no pasaría de ser un golpe bajo. Y me parece que ha sido un golpe bajo. Estas cosas no se deben hacer, especialmente con un partido que te ha estado dando de comer durante tantos años, y hacerlo solo 4 días antes y con intención, además, de hacer daño, porque se encargó de hacerlo personalmente. Pero vamos, si fuese solo no pasaría más que esto. De hecho, seguramente ni siquiera estaría yo hablando ahora mismo aquí de este tema. No pasaría nada de no ser porque salir del PP para pasarse a Ciudadanos y a Vox se ha convertido en un auténtico deporte que practican ya casi multitudes. El expresidente de Baleares, que como los mallorquines, menorquines e ibicencos saben, se llama José Ramón Bauzá, pues también se ha pasado a Ciudadanos. Lo hizo hace no mucho tiempo. Esta vez curiosamente, para ir al Parlamento Europeo. Este andaba más desesperado. Entonces, o cualquier cosa, dame lo que haga, lo que sea, con tal de que yo pueda seguir viviendo de esto. A Vox han ido otros muchos. Aunque ahí no debería ser tanta noticia, porque Vox fue fundado por exdirigentes del Partido Popular, como Santiago Abascal o como Alejo Díaz Cuadras. Estoy hablando de los fundadores de Vox allá por el año 2014. En total, en toda España se han producido unas 50 fugas de cargos del PP a Ciudadanos y Vox, incluido, y esto es realmente curioso, el autor del logotipo del partido, del PP, un tal Fernando Martínez Vidal, que era concejal en Madrid y que al parecer no tenía nada para él y decidió, hace solo unos días, que pues que no quería seguir en el PP, que eran unos desagradecidos. Me pareció leer su frase textual, me hizo mucha gracia, que no era manera de agradecer toda una vida dedicada al municipalismo. Dilo sinceramente, toda la vida dedicada al partido. Has vivido para él toda tu santa vida y quieres seguir viviendo de él, si es perfectamente lógico. Y ahora pues intentas vivir en otro partido porque ese es tu oficio, y si salieses al mercado normal, lo digo por este y por los otros 50, pues tendríais serios problemas porque no os contratarían absolutamente de nada, porque el que ha estado 30 años en un partido no sabe hacer absolutamente nada útil, al menos para la sociedad. Pero que haya toda esta movida en torno al PP de tránsfugas, antes se les llamaba así, era una cosa que se veía muy mal, y ahora parece ser que hasta el tránsfuga se toma la libertad de dar una rueda de prensa para anunciar su transfugismo. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que dejó de haber solo 2 partidos? Esto hubiera sido impensable hace solo 5 o 6 años, que un tránsfuga se enorgullece de serlo y se lo cuelga como una medalla. Pero vamos, todos estos movimientos que está habiendo dentro básicamente de la derecha, aunque también ha habido algún movimiento del PSOE a Ciudadanos, no olvidemos, todo esto tiene cierta lógica porque el PP enfrenta una doble transformación. Por un lado, el tránsito, y este es un tránsito que no había realizado nunca y que es muy complicado, y está siendo muy complicado, es el tránsito de monopolizar para él solo todo el espacio de la derecha a tener que compartirlo con otros 2 jugadores. Estos simplemente no estaban preparados para ello. Consiguieron resistir de aquella manera y con la lengua afuera la irrupción de Ciudadanos, que les hizo daño, aunque no fue un daño letal, y ahora tienen que compartir el mismo espacio con otro partido que además sale de sus propias entretelas, que es Vox, como os acabo de decir, fundado
por antiguos miembros del Partido Popular que en su momento, en pleno rajoyismo, decidieron dar un portazo e irse y montar un partido nuevo con el que han pasado, como bien sabemos, las de Caín. Han atravesado un desierto larguísimo hasta que al final su mensaje ha terminado escuchándose por parte de la sociedad y hoy esperan pues recoger todos esos años de sacrificio con muchos escaños en el Congreso de los Diputados y algún que otro senador. Bien, esto que nos parece hoy normal porque estamos viviéndolo, hace unos años hubiera sido simplemente inaudito. El PP no estaba pensado para esto. Eso por un lado. Y luego, por otro, la conversión de un partido desideologizado completamente, tecnocrático y vacío de todo contenido, tanto político como teórico, ideológico, es decir, un puro gestor de los ministerios, que es lo que era el Partido Popular, la época de Rajoy, Soraya y toda esta gente, en algo parecido a un partido conservador, del estilo del CDU alemán o de los republicanos franceses, que pues a uno le pueden gustar más, menos, pueden ser más o menos contemporizadores, pero tienen un planteamiento y unos principios y un programa y tratan al menos de llevarlo a cabo, aunque luego pasteleen porque el pasteleo forma parte de la política. Pero es que el Partido Popular, especialmente ya en su última época, había pasado a ser una oficina de gestión de secretarías de Estado, nada más, que lo mismo valía 4 que 40 y eso, bueno, es la razón última por la cual nació Vox y la razón última por la cual Ciudadanos les ha robado votantes y políticos y dirigentes pues por cantidades que en el caso de los votantes se cuentan por millones. Perder el monopolio les va a costar escaños. De hecho, ya les costó en el año 2016 y 2015, les costó unos cuantos y les va a costar concejalías. Eso significa dinero y cargos. A fin de cuentas, un partido vive de que los ciudadanos le dan el voto y de esos votos consiguen tener representación y a los representantes luego los sablean, a los concejales o tal, una cantidad pues para el partido y eso es lo que permite que el partido subsista y además les permite, sobre todo cuando llegan bien a las instituciones, como partido de gobierno, llenarlo todo de gente afín. Es decir, generan empleo. En cierto modo, la política es una especie de lo he dicho muchas veces, es una agencia de empleo para fracasados escolares. Y la verdad es que es un poco humorístico, y lo digo, pero que en muchos casos es cierto. Es decir, lo peor de cada municipio pues termina metiéndose en los partidos de la localidad. ¿Por qué? Pues porque es más fácil eso que trabajar, aprender un oficio y trabajar honradamente. El hecho es que, como les va a costar tantos escaños y tantas concejalías y ya lo descuentan, pues es natural que los profesionales del ramo, que saben que se van a quedar sin trabajo, se busquen la vida en otros partidos. No busquéis aquí ideas porque no las hay. Simplemente, no es que se ha ido porque no comulga completamente ahora con las ideas del partido en el que ha estado 30 años, por favor. Eso se lo cuentas a un niño de 16 años, pero no a mí. Ni a ninguno de los oyentes de la Contracrónica, que es gente leída. Te cambias de partido porque necesitas el empleo. Es decir, Garrido se ha alargado porque le han dado un puesto menor y no le interesaba. Bueno, y al parecer leí anoche que se habían comprometido a recolocar a los miembros de su equipo en la Comunidad de Madrid y al parecer no han cumplido. Luego, estamos en las mismas. En el caso de los demás, pues han prescindido directamente de ellos. Pues muchos que ni siquiera entraban en las listas o entraban en puestos tan abajo que les condenaba a la oficina del paro. Y han tenido que buscar el trabajo fuera. Unos, como Percio Almanglano, por ejemplo, pues se han ido a un despacho de abogados, hay que quitarse el sombrero por él, no había espacio para él y se ha ido y se ha buscado empleo en la empresa privada. Otros tratan de seguir en eso, pero con otras siglas, haciendo lo único que saben hacer. Es decir, que lo hacen por comer, así de sencillo. Os puede a alguno, los más jóvenes quizá, parecer duro, pero es que es esto. La política es un oficio y da de comer a mucha gente, a muchísima, a más de la que debería. Están en esto como podrían estar vendiendo seguros o lencería femenina. La diferencia es que un vendedor de zapatos, pues no le hace falta ser cursi, ni decir que está ahí por sus principios, ni decir que se preocupa por ti y por tus problemas. Lo que quiere es que le compres los zapatos y le hace el artículo a los zapatos. Pero el político tiene que estar adornándolo todo para seguir viviendo de eso. Es decir, la política es un oficio innoble que envilece el alma y que obliga a mentir desde el primer día. Aunque claro, alguien tiene que hacerla, eso también es cierto,
y nunca faltan candidatos. Es decir, puede ser que en ciertos sectores, a veces te viene gente, no encontramos ingenieros de tal, o de software, o no encontramos profesionales sobre tal cosa, hay que importarlos. Bien, en ningún partido se quejará de que le faltan candidaturas. De hecho, se matan por dedicarse a ella, y si es posible dedicarse a ella de por vida, pues se matan con más ímpetu todavía. Pero lo que de verdad está siendo el parto de los montes no es este pequeño reajuste de cargos y reajuste, por lo tanto, de presupuesto, sino el hecho de que tienen que convertirse en un partido normal, con un programa, con unos principios básicos y una base social propia a la que representar sin estar apuñalando y traicionando continuamente. Es decir, reinventarse prácticamente desde cero. De las primarias del año pasado, de las que di cuenta aquí en La Contra, pues esto fue en el mes de julio, salió el candidato que podía llevar esa transformación a término. Pero claro, podría haber sido muchísimo peor Soraya Sáez de Santamaría. No quiero ni imaginar lo que sería el PP a estas alturas tras la explosión de Vox en el mes de diciembre, lo que hubiera sido el PP hoy. No sé si le estarían dando quinto o sexto o decimosexto. Bien, salió un tipo que a una parte de su electorado sí le entusiasma, aunque sea suavemente, pero sí le entusiasma. Es decir, podía llevar a cabo, como digo, esa transformación, pero no ha tenido demasiado tiempo, y el sorayo-rajoyismo estaba incrustado en la estructura del partido, pues como una mancha alquitrán en un pantalón blanco, que no hay manera de quitarla. Y para esto, hay manera, pero necesitas tiempo, que es lo que no ha tenido Pablo Casado desde el mes de julio. No ha pasado ni siquiera un año. Claro, ante la inexperiencia y la magnitud del reto, Casado pidió ayuda al que fue su mentor hace ya años, que es José María Aznar. Aznar le ha hecho una especie de consulting completo para triunfar, pero sí para triunfar en 1997, cuando el Partido Popular operaba en régimen de monopolio y el PP conservaba aún la virginidad en cuanto a incumplimientos y en cuanto a corrupción. Con el consulting le ha colocado también un administrador concursal, que es esa nulidad absoluta de la que os hablaba el otro día, el tal Fernández Laschetti. Pues bien, entre Aznar y Laschetti, que son dos saurópodos del Triásico superior, le han rediseñado el partido a Casado. Y como era de esperar, pues les ha salido un pastiche, que no solo es incapaz de atraer nuevo voto, a la vista está, sino que el que tenía lo está perdiendo a una velocidad asombrosa. En las últimas elecciones el PP obtuvo 7.900.000 votos, en las de junio de 2016. Las encuestas les están dando actualmente, ojo las encuestas, entre 5 y 6 millones. De quedarse en 5 millones, que es una posibilidad, conforme a los sondeos, habrá perdido 3.000 votos al día en estos últimos 3 años. La culpa obviamente no solo es de Casado. De hecho, su aporte a este desastre ha sido menor. Cuando llegó el destrozo ya estaba hecho y lo que ha sido incapaces de detener la sangría. Probablemente porque quiso aplazar algo que será inevitable de no poder gobernar tras el 28 de abril. Ese algo que es inevitable es la refundación del partido, ya con otras siglas, ya con las mismas, pero empezando virtualmente de cero. Si gobierna, pues podrá tomárselo con más calma. Pero el PP, tal y como lo concibió Aznar en 1989, hace ya 30 años, es un resto del pasado, que a nadie entusiasma y que si sigue moviéndose es ya por pura inercia. Vamos con las llamadas de la audiencia que, como no podía ser de otro modo, versan sobre las elecciones del domingo. Empezamos con Vicente, un oyente de Alicante que tiene una duda bastante común en todas las citas electorales. Mira, en relación a las últimas preguntas de tus oyentes, de los últimos programas, hablando este mini debate que se ha creado sobre las elecciones nuestras del próximo domingo, sobre si abstenerse sí, abstención no, etcétera. Yo quería algo un poco más práctico. Quería preguntarte exactamente ¿qué opinas o qué hay de verdad en estos memes que corren siempre cuando hay elecciones sobre
si la abstención favorece al partido más votado y entonces se acumula todo al partido más votado, o el blanco, o qué diferencia hay entre voto en blanco, voto nulo, o si la suma de los votos blancos y nulos también favorecen al más votado. En fin, estas cosas que a veces pues también uno le deciden si votar o no votar, o qué hacen con nuestro voto, que también me importa mucho. Bueno, pues muchísimas gracias por tu programa. Bien, Vicente, vamos a ver. En unas elecciones se pueden hacer 4 cosas, nada más. Una es votar, otra es votar nulo, la otra votar en blanco y la última no votar. La primera es votar, ya digo, ir a tu colegio electoral de 9 a 8 que abre, hacer tu cola y votar. El voto se computa y se asigna al partido escogido. Punto. No hay más. Eso no tiene misterios. La segunda es insertar en la urna un voto nulo, es decir, que no es válido. Qué sé yo, que has pintado la papeleta, que has metido una rodaja de chorizo, ese es un clásico, que has puesto la lista de la compra. Si metes la lista de la compra, métela después de comprar, no antes. O qué sé yo, una letrilla de Quevedo cagándose en la madre que parió al conde duque de Olivares, que también puedes hacerlo y sería un voto nulo. Bien, todo eso, ya digo, voto nulo, voto no válido y como tal no se contabiliza. Luego no perjudica ni beneficia a nadie. Es como si no hubieses votado, simplemente, como si te hubieras quedado en casa. Vamos, no es un voto emitido. La tercera opción es la de votar en blanco, que consiste en ir al colegio, hacerte la cola y meter un sobre sin papeleta dentro. Es un voto válido, perfectamente válido y por lo tanto se computa. Se suma al total de los votos emitidos e influye en la asignación de escaños. ¿Por qué? Bueno, pues porque según la ley electoral, la famosa ley D'Hondt, para que una candidatura obtenga representación debe alcanzar al menos el 3% de los votos emitidos en esa circunscripción. Ya está, la que te toca, la de Alicante en este caso. Si votas en blanco, eso se va a contabilizar como un voto emitido en la circunscripción de Alicante, incluidos los que están en blanco. Son válidos aunque no lleven ninguna papeleta dentro. El voto en blanco, al computarse, sí que influye. Es decir, perjudica a los partidos menos votados. ¿Por qué? Pues porque eleva el listón de los votos necesarios para superar ese 3%, por ninguna otra cosa. Luego está la cuarta opción, que es no ir a votar. Ya está. Y si no votas, pues no se computa y no afecta al recuento y ni a la asignación de escaños. Sucede un poco lo mismo que con el voto nulo. Yo la verdad, ya os lo he dicho, yo me decanto por esta última, pero si queréis ensayar la segunda, la del voto nulo, que tampoco es mala opción, por cierto, aquí os dejo la letrilla de Quevedo contra ese felón infame de Olivares que vino de Italia solo para mandar y robar aquí en la villa. Bien, con que escribáis yo creo que la primera estrofa basta. Aquí la tenéis. A 100 reyes juntos nunca ha tributado España las sumas que a vuestro reinado. Y el pueblo doliente llega a recelar, no le echen gabela sobre el respirar. Bien, si le ponéis eso, que sepáis que es nulo, pero al menos os habéis quedado a gusto y además os habéis quedado a gusto con mucho estilo. Bien, vamos ahora con Quique, un oyente Palamos, que tiene una respuesta sobre los problemas estos para votar en el extranjero que nos contaban ayer. A esto del voto rogado ya le tienen tomada la talla en el colectivo Burbuja, un podcast que también escucho. Básicamente es un pacto entre el PP y PSOE. Si no me equivoco, lo implantó el PSOE y después el PP lo mantuvo. Y viene a raíz de que los españoles emigrantes en el extranjero tienen un voto prácticamente nulo en lo que se refiere a este bipartidismo clásico, PP y PSOE. Votan mayoritariamente a las nuevas formaciones, por lo que claro, por ello se les ha prácticamente denegado el derecho a voto. Pues muchas gracias, Quique. No sabía yo que hubiesen pactado eso, de verdad. Pero vamos, la verdad es que son muy pocos, ya os lo dije ayer, los que votan desde el extranjero. Mira, en 2016 solo se emitieron 119.000 votos desde el extranjero. Estamos hablando de un censo electoral de casi 40 millones. Entonces, realmente influyen realmente poco, de los cuales el 30% se fueron a Podemos, el 28% al PP, el 16% al PSOE y el 15% a Ciudadanos. Así que me temo que hay algo de leyenda urbana en eso que nos cuentas, en ese pacto, en ese supuesto pacto. Simplemente no por nada, simplemente porque los hechos no lo corroboran. Y ya para terminar, pues me preguntabais ayer por qué no voto. Yo os lo expliqué, como siempre, con mucho cariño y paciencia. Y hoy Juan Pablo, desde Buenos Aires, ha descubierto la verdadera razón por la que no voy a votar. A los oyentes de Fernando que le cuestionan el abstencionismo de por qué no va a votar, les voy a dar una explicación en idioma argentino y espero que se lo tomen como una humorada que es.
Y es que sencillamente no se le canta el orto ir a votar, muchachos. Somos todos grandes, dejémonos hinchar. Deje que cada uno haga lo que quiera. Bueno, eso es en argentino. Traducido al idioma madrileño viene a significar algo así como no voto porque no me sale del ciruelo. Bueno, pues eso mismo. Bien, ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que en su minuto de oro nos resume de manera magistral, como siempre hace, la crisis peruana. En Perú, la justicia actúa de oficio ante las acusaciones y las pruebas que le presentan soplones que cobran en indultos. Más que la victoria de los honestos y la regeneración de la clase política, parece que hay unos delatores por conveniencia y la afloración pública de la realidad corrupta del proceder convencional político peruano. El poder no corrompe. Uno se viene corrompidito de casa, por genética, cultura y educación. Y en el poder encuentra cómo expresar esa mezquindad. El poder no corrompe. Los corruptos lo buscan porque saben perfectamente que allí optimizan beneficios y minimizan riesgos. Los peruanos honrados tienden a rehuir la política y el poder. Y los peruanos corruptos acudirán al poder como polillas a la luz, con ciertas precauciones, visto lo visto, pero sin enmienda alguna. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, la última de esta semana. Mañana, como ya sabéis, tenemos contrahistoria, así que si os interesa, está en el programa de al lado y allí mismo os espero. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.